felicito y te bendigo. Quiero compartir esta palabra que le titulamos Se trata de Él. Y vamos a cerrar los ojos, amén. Y vamos a dedicar nuestros oídos y nuestro espíritu para que el Señor nos hable. Señor, qué hermosa presencia hemos experimentado en este lugar. Sabemos que estás aquí. Qué hermoso que podemos adorarte, alabarte, glorificarte. Gracias, Señor, porque al unísono hemos cantado, hemos exaltado, te hemos bendecido. Ahora te queremos adorar también escuchando tu palabra, Señor. Ven, te lo pedimos, y abre nuestros oídos espirituales. Y nosotros disponemos nuestro corazón para que tú nos hables, para que trates con nuestra vida, Señor, en lo más profundo. Aquí estamos, Señor. Dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Háblame, enséñame, ministrame, Señor, como tú lo haces. Ministrame este mediodía en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dave está cumpliendo años hoy. Si encuentran la manera de bendecirlo. Antier cumplió Mercy, también cumplió Esteban. Hay muchos cumpleañeros aquí esta mañana, ¿no? Dani Arismendi ayer, Ramón Gastelum, bienvenido, que también esta semana cumplió años. Qué gusto verte, Ramón. Y no sé quién más por ahí se me pase, pero quizás hay alguien más, discúlpenme si no. José Luis, es cierto, José Luis. Dios te bendiga, José Luis Rosas también. Gracias a Dios. ¿Podemos ver el video? ¿Es posible? A ver, ponemos atención, 50 segundos. Estamos muy contentos de anunciarles que regresa nuestro Festival de Vida y es este 28 de marzo. Así que estamos muy a tiempo de invitar a nuestras amistades para que vengan a recibir el amor de Dios que tú y yo conocemos. Además, estaremos usando la jersey de nuestro equipo favorito, así que tráete la tuya. Entonces recuerden, este 28 de marzo, nuestro Festival de Vida. Habrá 2 reuniones, la primera a las 9 de la mañana y la segunda a las 11 de la mañana. Seamos puntuales, les esperamos. Amén. La próxima semana, Festival de Vida, no se lo pierda. Se trata de Él. Se trata de Él. Mateo 16:15 dice la palabra: y Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? 3 semanas antes de entrar a la última semana, o a la semana en la que Jesús sería crucificado, también les invito para poner toda la atención. Estoy seguro que esta palabra va a tocar y simbrar tu corazón. 3 semanas antes de que Jesús fuera crucificado, toma a sus discípulos y se los lleva al norte de Israel, a una ciudad cercana por ahí, a una ciudad que se llama Cesarea de Filipo, y está como a 200 kilómetros al norte. Y sabemos que mientras más estaba cercano a Jerusalén, había más distracciones, había más bullicio, había más personas, más viajeros, más gente que ahí se congregaba y distraía. Entonces Jesús los llevó hacia el norte para estar un tiempo con ellos, en una especie de retiro, ¿sí? Porque sabemos que Jesús se retiraba frecuentemente. Él tomaba a veces diariamente, dice que se apartaba de sus discípulos, se iba 20, 30, 50 metros hacia un lado para estar con el Padre, ¿sí? Y ahora vemos a Jesús llevando a sus discípulos aparte, porque Él sabía que las semanas que seguían eran muy importantes. Eran tiempos donde iban a ser presionados. Iban a venir tiempos donde las circunstancias les iban a apretar de tal manera que Jesús necesitaba saber muchas cosas del corazón de sus discípulos, pero especialmente una, ¿sí? Vemos en las películas policíacas cuando alguien le pregunta, ¿verdad? Conectan a alguien al detector de mentiras. ¿Han visto? Que les ponen unos electrodos, ¿no? Por diferentes partes del cuerpo para detectar
sus reacciones. Y la persona que le pregunta inicia con una pregunta fácil, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llaman tus padres? ¿O dónde naciste? Esas preguntas son fáciles, ¿verdad? No le dice inmediatamente, ¿tú mataste a fulano? No, ¿verdad? Se va poco a poco entrando. Y Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice los hombres? Y entonces algunos le dicen, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que eres, incluso le decían que eres Juan. Juan acababa de morir, pero no sé cómo era Juan, pero bueno, por ahí se oía que era Juan. Entonces, y Jesús se acerca todavía más y va hasta el punto donde él quería llegar y les pregunta, como dice aquí, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Sí, esa es la pregunta medular y la pregunta quizás más importante que Jesús les hizo en ese retiro. Porque Jesús necesita saber, quiere oírnos decir realmente, que nosotros respondamos, ¿quién es Él? Para ti, ¿quién es Él? ¿Sí? Y de esa respuesta depende toda tu vida. Por eso es tan importante esta pregunta, pero más importante es nuestra respuesta, porque de esa respuesta depende nuestra vida. Amén. De la respuesta que ellos le den, sabe que dependerá también el éxito o el fracaso de la misión. Jesús había descendido del cielo y apenas estuvo 3 años con ellos y ese tiempo se estaba terminando. Ahora Jesús quería saber si ese tiempo había dado fruto y en ellos podía encontrar entendimiento espiritual, revelación. Y si era así, entonces Jesús tendría la certeza, la seguridad, ¿verdad?, de que estaba dejando el evangelio en buenas manos, de que la misión por la que había venido no estaría en peligro, sino que se cumpliría una vez que él fuera recibido en gloria. Los días que venían eran cruciales, entrarían, como dije, bajo mucha presión, en crisis. Por eso Jesús quería asegurarse de que él quería que supieran quién realmente era él. Y esa misma pregunta nos hace Jesús a nosotros. Esa misma pregunta te hace a ti ahora y me hace a mí. Sí. Acabamos de cumplir un año bajo cierta presión, o mucha presión, bajo una crisis que nunca habíamos experimentado, que nunca habíamos visto. Y me temo que durante este año la fe de muchos ha naufragado. La fe de muchos se ha debilitado. ¿Quién es Jesús para ti? Cuando Jesús les preguntó, Pedro saltó y respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Hermanos, amigos, la revelación de saber que Jesús es Dios, la certeza en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, que Jesús es quien dijo que era el enviado de Dios, que había sido profetizado por siglos y siglos, que vendría a salvarnos, a rescatarnos. El que sabe realmente esa capacidad, esa bendición, esa revelación, no la fabrica una clase. No se da a través de las relaciones interpersonales, no la lees en un libro, eso viene directamente del cielo. Amén. Por eso si tú sabes que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, eres bienaventurado. Hay padres que lamentablemente han estado enseñando durante estos últimos meses a sus hijos que la fe es negociable, que la fe es desechable, que la fe es opcional. Muchos niños y jovencitos han preguntado a papá y a mamá por qué, si pudieran asistir a la iglesia, ya no lo hacen. Y las respuestas han sido variadas, pero en nuestro actuar,
hablamos más. Nuestros hijos, por pequeños que sean, entienden los mensajes. Y nosotros podemos decirle 1000 cosas, pero ellos saben y están recibiendo en su corazón una enseñanza. ¿Sí? Si realmente creemos como Pedro, lo que Pedro dijo y declaró, que Jesús es el Hijo de Dios, entonces, amados hermanos y amigos, todo se trata de Él. Todo se trata de Él y no de nosotros. Fíjate lo que dice la siguiente escritura en Colosenses 1:15. Hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué está diciendo? Todo se trata de Él. Lo que hay en la tierra, en el cielo, lo que se puede ver, lo que no se puede ver, todo lo que nos rodea se trata de Él. Pero hay muchas personas que aún no lo entienden. Pero eso no es trágico. Lo trágico es que personas que vienen a una iglesia y que dicen seguir a Cristo aún no lo entienden. No saben quién es Jesús. Por eso Jesús quería asegurarse y les preguntó directamente: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y esa respuesta es crucial. No es cualquier respuesta. ¿Sí? Amén. Nuestra vida, lo que tenemos, nuestra salud, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros cimientos, todo se trata de Él. Algunos hemos estado enseñando en casa, ¿verdad? Que nuestra fe es pequeña, que nuestra fe es temporal, que nuestra fe es opcional. Hay momentos donde esa fe no funciona, no opera. Hay momentos donde esa fe se guarda en el cajón del armario, quizás de lunes a sábado, y el domingo se saca y se cuelga como si fuera algo que te pones o te vistes y te vienes, pero el resto de la semana no opera en nuestra vida, no funciona en nuestra vida. Y no lo tenemos que decir directamente, simplemente se nota, se ve. Por eso digo que la respuesta que nosotros tengamos a esta pregunta de Jesús es lo que determina nuestra vida entera. Mateo 26:58 nos dice: mas Pedro le seguía, ¿cómo? ¿Cómo le seguía? De lejos. ¿Sí? Y hay personas, hay cristianos, hay creyentes que últimamente se han ido distanciando de Jesús, se han ido alejando de Jesús y cada vez están más lejos de Jesús. Y a lo mejor ni siquiera se dan cuenta. Piensan que están cerca, pero están lejos. ¿Sí? ¿Qué sucedió en ese momento donde se dice que Pedro seguía a Jesús de lejos? ¿Qué sucedió? Dice la palabra que habían tomado cautivo a Jesús, lo habían llevado delante de las autoridades de los judíos, que de hecho era algo ilegal. Hacer un juicio en la noche, en la madrugada, era ilegal, no era correcto. Sin embargo, se mandaron sus WhatsApp, sus mensajes, se despertaron en la madrugada, dijeron: tienen que venir porque esto es urgente. Y en la noche se reunieron los ancianos y en la noche lo condenaron a muerte. Y cuando capturaron a Jesús y lo llevaron, Pedro se llenó ¿de qué? De temor. ¿Por qué Pedro seguía a Jesús de lejos? Por temor. ¿Por qué muchas personas están ahorita distanciadas de Jesús? Por temor. Por temor. ¿Sí? Por la crisis, por la dificultad. Oro para que estas personas no tengan que llorar posteriormente, ¿verdad? Porque lo que sigue al seguir a Jesús de lejos, ¿sabes qué sigue? Negarlo. Lo natural es que mientras te alejas de Jesús, lo que sigue es que llegue al punto donde lo niegas.
Lo niegas con la boca y lo niegas con las acciones. Pedro lo negó, esa noche lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces. Lo negó. Pero todo empezó ¿cómo? Llenándose de temor. Se llenó de temor, lo siguió de lejos. Y luego lo que siguió fue negarlo. Sí. Y yo oro para que quienes están siguiendo a Jesús de lejos no tengan que llorar después como Pedro amargamente por haberlo negado. Pero es un paso natural, es lo que sigue. Gracias a Dios Pedro tuvo las agallas para arrepentirse y confesarle a Jesús. Y Jesús tuvo tal amor, ¿verdad? Que 3 veces le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? Y Pedro responde: Señor, tú sabes que te amo. Y lo mira a los ojos. Y Pedro es restaurado. Gloria a Dios por el amor que Él nos tiene, ¿verdad? Que no nos desecha. Gloria a Dios por su gracia y por su favor. Pero yo pregunto, ¿cuánto más tiene que esperar el Señor para que algunos vengan delante de Él arrepentidos y lo miren a los ojos y le digan: Señor, perdóname, me llené de temor, he estado viviendo bajo temor, perdóname? Sí. ¿Acaso seguimos sin darnos cuenta que todo fue creado por medio de Él y para Él? Sí. No, tú y yo no existimos ni somos para nosotros. Esta vida no se trata de nosotros, esta vida se trata de Él. Amén. Nuestra vida y lo que hacemos con ella se trata de Él. Yo me pregunto, si se desatara una persecución verdadera, sistemática, de las autoridades del gobierno, que de pronto dijeran: todo aquel, que no está muy lejos de que pase, sinceramente, como vemos las cosas, toda aquella persona que confiese que Jesús es Señor, es Rey, es Dios, sea llevado a la cárcel, o sea castigado de esta manera, o sea azotado, o sea incluso, ¿verdad?, a pena de muerte. Yo me pregunto, ¿cuántos nos mantendríamos aún firmes en ese momento? ¿Cuántos realmente de todo corazón no negaríamos al Señor? Porque eso ha pasado muchas veces en la historia. Y apenas con tantita presión, y muchos ya se desmoronaron. ¿Sí? Mira lo que dice 1 Pedro 1:7. La fe que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba ¿con qué? Con el fuego, dice. La fe de ustedes se pone a prueba ¿cómo? Con dificultades. Con dificultades. Si ustedes pasan la prueba, su fe será más valiosa que el oro. Nuestra fe es probada por fuego, por dificultades, por crisis, por tiempos de presión. ¿Sí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y cómo es la calidad de tu fe? ¿Cómo es la calidad de nuestra fe? Dice la cita que leímos en Colosenses que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Yo no he visto nunca que las extremidades le digan a la cabeza lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es la mente, es el cerebro, es la cabeza la que ordena. Y hay veces que de pronto algún musculito por ahí se vuelve loquito, ¿no? ¿No les ha pasado? Sí. De pronto esta semana recuerdo que por aquí están como 3 días en la mañana empezó ta. No, y tiene uno que moverle un poquito ahí, ¿no? Para que tranquilo, ¿no? Y a veces me veo en el espejo a ver si se me nota y casi no se me nota, ¿no? Tantitito, ¿no? Pero cuando sucede eso, que los dedos, el brazo, los músculos empiezan a moverse por sí solos sin que tu mente lo esté ordenando, pues un médico te diagnostica ¿qué? Enfermo, una enfermedad. Entonces cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana y no hacemos lo que Dios nos ordena, estamos entrando en una disfunción.
Amén. Estamos entrando en algo que no es natural y no es correcto, porque la cabeza es la que ordena y Jesús es la cabeza. Hasta donde yo sé, Él sigue siendo la cabeza. No somos nosotros. Amén. O Jesús no ha venido a decirnos, por lo menos a mí no. Oye, pues eso yo sé que, híjole, así como que a Jesús se le salió de sus manos el control, ¿verdad? Híjole, no te contaba con la pandemia. Qué mala onda. Pues mira, eso de que dice en Hebreos ahí, reúnanse, no dejen de congregarse, pues ahí, ¿verdad? Táchalo por este tiempo. Y por acá este otro mandamiento, no, pues mira ahí, pues haz como que Jesús no ha venido a decirnos lo contrario. Su palabra permanece. Amén. Su instrucción está intacta. Amén. Y eso prueba nuestra fe, amigos, hermanos. Amén. Alguien aquí esta mañana necesita una revelación del cielo. Alguien aquí nos surge que los cielos se abran sobre nuestra vida y podamos comprender profundamente quién es Jesús. Mientras no sepas que Él es Dios, que Él merece lo mejor de mí, lo mejor que podemos vivir, lo más mejor que podemos vivir es una religión. Y la religión no sirve de mucho. No sirve de mucho. ¿Sí? Mientras no sepamos que Él es el Señor, el Salvador, Él se merece lo mejor de mí, se merece que me conduzca de una manera más alta que la que este mundo lo hace. Jesús dijo, si su justicia no es mayor que la de los fariseos y de los escribas, no tienen acceso al reino de los cielos. Amén. Pero cuando yo sé quién es Jesús, entonces sé que Él merece que yo aparte mis oídos, que yo aparte mi boca, que yo aparte mis ojos, que yo aparte mis manos, que yo aparte mis pies, todo lo que soy, porque yo sé quién es Él, porque yo sé que Él es Dios y porque yo sé que Él me está instruyendo, me está enseñando a dedicarme a Él, no solo 2 horas en la semana, sino toda mi vida. Amén. Cuando Pedro responde bajo la revelación de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sabes, Jesús le responde, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló sangre y carne. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego le dice algo bien importante, y a ti te daré las llaves. Y a ti te daré las llaves. ¿Sí? Y esto es tan importante y tan trascendental, hermanos, porque cuando tenemos la revelación de Dios, el Señor nos da las llaves. El Señor nos da autoridad. ¿Sí? El Señor nos da su presencia que respalda nuestra oración, nuestro clamor. Y es cuando se cumple lo que dice la palabra, que nos encerramos en el cuarto y sacamos la llave de Dios, y lo que abrimos en la tierra se abre en el cielo, y lo que cerramos en la tierra se cierra en el cielo. Amén. Pero eso no es para cualquiera. No es para cualquiera, es para aquellos que saben quién es Jesús. Hay muchos cristianos que se supone que son cristianos, pero viven una vida muy, muy lamentable, muy quejumbrosa. Siempre están llorando sus dolores. Decía en la mañana que en la iglesia donde crecía había un viejito. Creo que alguna vez les dije, o ya les he dicho varias veces, ya no sé, ya estoy entrando, ¿no? Me gana. Pero ese viejito, cada vez que venía a la iglesia, tomaba un momento, se paraba y decía, hermanos, oren por mí porque el diablo cochino me trae, ¿verdad? Siempre el diablo cochino, todas las semanas, ¿no? Y así una expresión así de dolor, ¿no? Como que lo traía arrastrando, lo traía como trapeador, y mucha gente vive así, ¿no?
Muchos cristianos viven así, como que siempre están en el suelo, siempre el diablo los está pateando, está, ¿verdad?, arrastrando y todo eso, ¿no? Yo estaba chiquito, ¿no? Y había otros de mi edad ahí. Y cuando veíamos que llegaba el hermano, decía, ahí viene el diablo cochino. Clásico, ¿no? Y muchos cristianos viven así, por debajo de lo que Jesús nos ha dado, por debajo de lo que Dios nos ha bendecido. Pero si tú tienes la revelación de Dios y sabes quién es Jesús, que Él es el Salvador, que Él es el enviado, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él no nació por intervención humana, sino que vino directamente del cielo al vientre de María. Aleluya. Que Él es realmente quien dijo ser. Entonces esa revelación nos da acceso a una autoridad, nos da acceso a esa bendición de parte de Dios. Tienes la autoridad de Dios, amén, para abrir, para cerrar. Tantas personas viven en una vida raquítica y en el mejor de los casos mediocre, porque no tienen la revelación en su corazón. Por eso Jesús se tomó el tiempo para llevar a sus discípulos, sacarlos del bullicio y hacerles esa pregunta, ¿sí? La iglesia se estaba gestando en esa relación entre Él con ellos. Cuando uno sabe profundamente, cuando alguien está plenamente persuadido de la divinidad de Jesús, de su origen, que no es de este mundo, esa certeza transforma tu vida. Y aunque experimentas temor, ¿sabes qué? Ya no eres presa del temor. Y aunque de pronto puedes experimentar incertidumbre, pero siempre terminas venciendo, porque hay algo más grande dentro de ti, que es una revelación que se ha impregnado en tus huesos, en lo más profundo de tu ser. Y esa fe, dice la palabra, vence al mundo. Esa fe vence al mundo. Aleluya. Primera de Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Y por qué dice ha vencido? ¿Por qué hay victoria? Porque todos los días tenemos batallas. Todos los días peleamos batallas con nosotros mismos, en nuestro interior, con nuestra carne, con nuestros pensamientos, todos los días. Y de pronto parece que nos van a dejar en el suelo, pero hay algo más grande y más poderoso que nos levanta y no nos deja caídos. Amén. ¿Qué es eso? Nuestra fe, la fe de que hemos creído en un Dios que todo lo puede. Y que aún cuando tengamos que llegar al último momento de nuestra vida, si estamos en Cristo, nuestra misma muerte glorificará al Señor. Porque así lo dice la palabra. Lo dice Juan también al final de su evangelio, cuando dice de Pedro, y dice, porque estaba hablando de qué manera Pedro glorificaría a Dios en su muerte. Amén. A muchos no nos gusta ese tema. Ay, pastor, ya cambió de tema, no hable de la muerte, nos da mello. Es un tema incómodo, es un tema molesto. No queremos hablar de él, hacemos chistes de él y todo lo que ustedes quieran. Pero la palabra dice que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Y luego dice, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. A veces alguien muere por descuido. A veces alguien muere por cabezón, por andar haciendo lo que no debe y por estar con gente que no debe. A veces es un accidente, ¿verdad? Pero cuando estamos en Cristo, aún el día de partir, aún el día de nuestra muerte, es algo que va a glorificar a Dios. Amén. Mientras no tenemos un claro entendimiento de quién es Jesús, nos la pasamos, ¿saben cómo? Queriendo regresar a Egipto. Ya no quiere servir. O algunos dicen, bueno, pues voy a ir a la iglesia, pero ya no voy a servir. ¿Sí? La queja empieza a llenar tu boca. Te la pasas evadiendo los ejercicios espirituales. Ay, ¿para qué orar? Vamos a orar otra vez, ya oramos el año pasado. ¿Sí? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Las cosas de Dios empiezan a ser secundarias, terciarias. Las cosas del mundo empiezan a ser más importantes.
A veces uno ni siquiera necesita preguntar. Se nota, se huele, se palpa. Uno está con alguien y percibe: en este matrimonio no reina Cristo. En esta casa no reina Jesús. En este lugar no saben quién es Dios. Se palpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno lo ve a través de las cosas que uno prioriza. Tú puedes decir, y yo puedo decir: no, para mí lo más importante es Dios. ¿Sí? ¿Realmente? Dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe. ¿Con qué? Con tus acciones. No me digas que Dios es primero en tu vida, yo lo quiero ver. Muéstrame tu fe con tus acciones. Amén. Por eso dice, por ejemplo, el profeta Isaías, que los que confían en Dios, los que tienen su fe bien conectada con Dios, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¿Qué es esto? ¿Son superhumanos? ¿Son gente que tiene qué? ¿Verdad? Claro que no. Cualquiera se cansa, cualquiera se fatiga, pero quien sabe a quién sirve, se cansa pero sigue adelante, sigue caminando. Se fatiga pero sigue corriendo. No hay nada que lo detenga. Y uno a veces voltea a los lados y ve cómo gente se sale, ve cómo gente renuncia, ve cómo gente ya no quiere seguir, pero uno sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante, porque sabe en lo profundo de nuestro ser que Él es Dios y que Él merece mi vida, porque es de Él. Mi vida es de Él. No se trata de mí, es de Él. Amén. Pablo, hablándole a Timoteo de los últimos tiempos, le dice, fíjate, en 2 Timoteo 3:5, dice: aparentarán tener una vida piadosa, cuya autenticidad quedará desmentida. ¿Por qué? Por la conducta. Uno puede maquillar un objeto, pintarlo por fuera y que parezca otra cosa, venderlo, ¿verdad? Si lo pinto de dorado, puedo decirle a alguien es de oro, pero alguien apenas le rasca y se da cuenta de que es falso. Y dice el apóstol a Timoteo, le dice: la gente que vive así, ni te juntes con ella, apártate de esa gente. ¿Sí? Quien desconoce a Jesús en su identidad verdadera, correrá a perseguir su propia vida, correrá a vivir sus propios caminos, correrá a tratar de ganarse su propia vida. Pero fíjate lo que dice Mateo 16:25: porque todo el que quiera ganar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué paradoja, ¿verdad? Quien se lanza a ganar su vida, la pierde, pero quien pierde la vida en Jesús, en realidad la gana. Porque tú y yo y nadie jamás perderá si Cristo es el número uno en tu vida. Jamás perderás. El que está con Cristo jamás pierde. Jamás pierde, jamás pierde. Si tú tienes esa revelación de quién es Él. No se trata de una religión, no se trata de una serie de reglas, se trata de una persona, y esa persona se llama Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Amén. El Apocalipsis es un libro que relata cómo el mundo será sacudido, será enjuiciado, y la iglesia que quede en ese tiempo será presionada de una manera extraordinaria, de una manera lo más fuerte que jamás ha existido. Ocurrirá en el futuro, dice la palabra, ¿sí? Y después de describir lo que sucede, el Espíritu Santo nos dice en Apocalipsis 22:11: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora te lo voy a traducir. ¿Qué es lo que dice?
Lo que está diciendo es, al final del libro, dice, cuando venga esta dificultad y cuando venga todo esta presión y esta crisis tan fuerte, dice, lo que va a ocurrir, que el que es inmundo será más inmundo. El que es injusto será más injusto. Pero el que es limpio, el que está limpio, se limpiará más. Amén. Y el que es santo, dice, se santificará todavía más. Amén. Porque las presiones nos hacen que saquemos lo que hay adentro. ¿Qué hay adentro de nosotros? La convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, o Jesús es un iluminado más, es un maestro más, la Biblia es un libro más. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Mientras no sepas que Él es el Hijo de Dios, mientras no sepamos, ¿sí?, nuestra vida va a estar a la deriva y vamos a vivir así. Aleluya. Quien ha recibido la revelación en su corazón de quién es Jesús, cuando las tormentas y crisis vienen, puede que nos sacudan, pero en lugar de derribarnos, nos hace más fuertes, más santos, más limpios, más robustos espiritualmente. Por la gracia de Dios he tenido la bendición de tener una educación formal por más de 20 años de mi vida. Me los he pasado estudiando. Pero ¿tú crees que yo invertiría mi tiempo, mi matrimonio, mi corazón, mi vida, mis hijos, todo lo que soy, ¿tú crees que yo lo invertiría en algo que no vale para nada? En algo que es indigno. Creo que nadie hacemos eso. Invertimos nuestra vida en aquello que es digno. Amén. Por eso me desespera cuando un creyente se dobla y se parte en dos por cualquier vientecito. ¿Sabes? Pedro, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón carnal. No, Simón nomás. Se llamaba Simón, y la palabra Simón significa caña, significa una vara débil. Por eso Jesús en algún momento dado lo vio y le dijo, y tú eres Simón, pero ya no serás más Simón, ahora vas a ser Pedro. Serás una piedra, serás una roca. Ya no serás una vara que se mueve y se sacude con el viento, porque el viento la sacude y eventualmente la quebra. ¿Sí? Ya no serás más eso, ahora serás firme. Ahora tendrás una naturaleza distinta. Amén. Y me desespera realmente. Y alguien puede pensar, es que usted no sabe, pastor. Lo que sé es que cuando uno tiene la fe correcta, al venir las dificultades, esos problemas nos fortalecen más, esa fe se purifica más. Encontramos razones para poder vencer. Amén. Porque encontramos una sola y suficiente razón que nos lleva a seguir con mayor fuerza. ¿Cuál es esa? Que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador de la humanidad, que sin Él no hay salvación, que sin Él no hay sanidad, que sin Él no hay propósito, no hay destino, no hay nada, porque todo en esta tierra y en este universo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas en Él subsisten y en Él nada de lo que fue hecho existiría realmente. Amén. Por eso dice la palabra que los ancianos arrojan sus coronas delante de Él. Y esas coronas tienen que verlos con nuestros logros humanos, con nuestros logros terrenales, con nuestras conquistas, con las cosas que pudimos alcanzar, puestos, títulos, pero también tiene que ver con aquello que perdimos. Por amor a Cristo, dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Mis derechos, Señor, aquí están. Mis reclamos, Señor, aquí están. Mis ofensas, Señor, aquí están. Si alguien me ofendió, aquí está, Señor, lo rindo ante ti, porque tú mereces mi vida. Amén. Puestos, oportunidades, dinero, riquezas a los pies del Señor. Los ancianos lo entregan todo a los pies del Cordero. Amén.